Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi. En mi canal subo videitos sobre todo de HTML y CSS, repasos, ayuditas, tips. Pero en este caso estamos en la clase número 7 de JavaScript. Y es una clase un poco especial porque vamos a ver bastantes métodos de búsqueda y transformación en arrays, que está muy interesante, está muy divertido además. Y nos va a servir muchísimo en el resto del curso. Esto se va a usar un montón, así que hay que prestar mucha atención. Y también es una clase especial porque ya la clase que viene empezamos a ver un poquito de manejo del HTML, manipulación y vamos a empezar a tocar un poco, sacar información del HTML y empezar a modificarlo un poco. Así que es como una de las últimas clases donde solamente vamos a ver JavaScript y no vamos a tocar HTML. Entonces es una clase un poquito particular. Arranquemos cuanto antes entonces a ver qué son las funciones de orden superior. Vamos a ver un poquito cómo abstraernos al principio un poco que nos va a servir un poco para llegar a lo que hay al final de la clase, que es para mí la parte más interesante, que son estos métodos de búsqueda en arrays. No solo búsqueda, sino también transformación, porque vamos a ver cómo modificar arrays masivamente, cómo modificar todos los elementos de un array al mismo tiempo y otras cosas un poco interesantes. Así que arranquemos, yo ya tengo mi archivo JavaScript acá, voy a abrir el navegador, la consola como siempre, ya tenemos abierta la consola. Y bien, vamos a ver cómo nos podemos abstraer un poquito cuando creamos funciones, porque nos va a servir un montón en el futuro, porque para este tipo de cosas que vamos a ver ahora se usan muchísimo las funciones, para poder salirse un poco, para poder hacer cosas más reutilizables. Así que vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo hacer una función reutilizable con algo bastante simple, un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que queremos nosotros contar o sumar, perdón, todos los números que hay entre el 1 y el 10. O sea, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Sería un poco lioso porque sí hay que hacer un ciclo, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a suponer que tenemos el total. Nosotros queremos guardar el total de esa cuenta en esta variable, así que la vamos a inicializar en cero. Y vamos a abrir un ciclo porque tenemos que recorrer esto. Vamos a ponerle que let i, y como queremos contar del 1 al 10, vamos a poner que let i sea igual a 1 y que este ciclo se corte cuando i llegue al valor de 10. Así que lo vamos a recorrer hasta que i sea menor o igual a 10. Es decir, este ciclo arranca con la i en 1, que es el número inicial que queremos sumar, y va a terminar cuando i sea igual a 10. Eso es lo que le estamos pidiendo acá. Y en cada paso del ciclo, i tiene que aumentar en 1. Para cuando equivalga a 1, va a valer 1 el total, después va a equivaler 2, el total va a valer 3 porque va a ser 1 más 2 y así sucesivamente. Bien, en lo que pasa dentro del ciclo, lo que tiene que pasar es que tenemos que modificar el valor del total. Nosotros queremos que ese valor de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 10 se guarde en esta variable, así que hay que ir redefiniendo cuánto equivale total. Total, lo que va a tener es el valor de total anterior más i en cada paso. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y si hacemos un console.log de total al final de este ciclo, debería devolvernos 55, que es la suma de todos los números que hay entre 1 y 10, y vemos que nos devuelve 55. Esto se puede mejorar. En lugar de poner total es igual a total más i, hay una forma corta de hacer esto que es poner total más igual y lo que hacemos es exactamente lo mismo. Total, le sumamos el valor de i. Em, que es básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Redefiniendo total como total anterior más i. Acá simplemente lo acortamos un poco y le decimos que a total, el valor que tenía total antes, le sume i básicamente. Y lo iguale a eso también. Entonces nos viene muy útil para hacer eso. Bien, podemos ver cómo funciona este ciclo exactamente si ponemos, por ejemplo, un console.log de total en cada paso y vemos cómo se va sumando. Vamos a comentar el de abajo así lo vemos más claro. Control, ahí está. Y vemos que en el primer paso total vale 1, después se le suma 2, así que vale 3, después se le suma 3, así que vale 6, después se le suma 4, que vale 10, se le suma 5, acá se le suma 6, acá se le suma 7, 8, 9 y 10. Y finalmente termina en 55. Así que el ciclo está funcionando bien. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos, a partir de acá, hacer una función que nos permita contar cualquier rango de números? O sea, no solamente del 1 al 10, contar, por ejemplo, todos los números que hay entre el 3 y el 7, por ejemplo. Eso lo podemos hacer muy fácil. Si acá venimos y ponemos que i arranque en 3 y termine el ciclo cuando i llegue a 7, podemos contarlo y vamos a ver que el resultado es 25. Pero deberíamos tener una forma más simple de poder hacer que podamos elegir cualquier rango de números en cualquier momento de nuestro programa y los sume. Y hay una forma muy fácil de hacer esto. Vamos a dejar esto como estaba. Y vamos a meter todo esto en una función. Vamos a poner function, sumar rango y entre paréntesis
ahora le vamos a pasar unos parámetros. Bien, y vamos a meter todo esto dentro de la función. Y nosotros queremos que nos retorne el total. Cuando termine la función, cuando termine todo el ciclo, cuando toda la función, esto lo escribí mal, cuando toda la función se recorra, que nos retorne el total. Bien, tenemos hasta ahora lo mismo, ¿no? Arranca en 0 total y vamos a sumar del 1 al 10. O sea que si acá llamamos a sumar rango, guardamos como nos retorna total, debería devolvernos 55 también. Y vemos que nos devuelve efectivamente 55. Pero como dije, queremos sumar cualquier rango de números cuando llamemos a esta función, cuando la invoquemos. Entonces lo que podemos hacer es indicarle con parámetros un número mínimo y un número máximo, por ejemplo, que el número en el que va a arrancar y el número en el que tiene que cortar. Y si pasamos, por ejemplo, min, max, cualquier nombre de parámetro sirve, obviamente, pero siempre, como digo, está bueno ser descriptivo de lo que hacen, de lo que contienen. Y nosotros queremos que i arranque en el número mínimo y que el ciclo termine cuando llegue a ese número máximo. Entonces, ahora tenemos una función reutilizable porque podemos sumar rango. Por ejemplo, si acá le llamamos como min y max a 1 y 10, otra vez nos va a devolver 55, pero ya si ponemos 3 y 7, por ejemplo, nos va a devolver 25 y así podemos incluso, o sea, llamarla varias veces. Podemos poner acá 3 y 7, de acá podemos sumar los números que hay entre 2 y 4, por ejemplo, que esto sería 2 más 3, 5, más 4, 9, y tenemos ahí los resultados de cada uno. Así que fíjense cómo con agregar solamente una función y ver cómo podemos reemplazar nuestras necesidades con parámetros, se nos empieza a ser un poco más útil porque ahora podemos usar esta función en cualquier lugar de nuestro programa. De hecho, podemos decir números, no, perdón, vamos a ponerle let suma entre 3 y 7. Y sabemos que si llamamos a esta función lo vamos a poder guardar. Y si hacemos un console.log de suma entre 3 y 7, vamos a ver que es 25, que es el último de acá abajo. Entonces nos empieza a servir esto para poder hacer funciones que sean reutilizables, que las podemos usar en cualquier lado y van a hacer exactamente eso. Siempre que necesitemos hacer algo varias veces en nuestro programa, está bueno pensar cómo se podría hacer una función para eso, para que en cualquier lugar donde tenga que usarlo, no tenga que repetir todo este código que hay dentro. Y esta es muy cortita. A veces las funciones, la mayoría de las veces las hacemos reutilizables porque son funciones muy largas y no tendría sentido llamarlas varias veces en nuestro programa. Bien, vamos a comentar esto y vamos a pasar un poquito al retorno de funciones. Es un poco complejo de entender esta parte, yo eso ya lo sé. Y les pido que no se desesperen, como siempre digo, esto que vamos a ver ahora particularmente es algo que probablemente lo terminen de entender más adelante y lo terminen de aplicar mucho más adelante todavía, cuando casi ni se den cuenta lo van a estar aplicando. Em, y va a terminar surgiendo y saliendo bien con la práctica. Pero supongamos que queremos nosotros saber si un número es mayor o igual que otro. Perdón, o sobre todo mayor. O igual, da igual. Podemos poner cualquier condición, ¿no? Y supongamos que vamos a hacer esta función. Vamos a poner const mayor que 10. Vamos a pasarle, esto va a ser una función flecha y como parámetro le vamos a pasar un parámetro cualquiera, por ejemplo, número. Y nosotros en nuestra función queremos saber si el número es mayor que 10. Bien, esto nos debería devolver, si llamamos a esta función, un true o false si el número es, esto es mayor. Si el número es menor a 10 nos debería devolver false y si es mayor a 10 nos debería devolver true. Esto es lo mismo que si lo pusiéramos obviamente con las llaves y tuviéramos un return de esto. Esto nos devuelve un true or false porque estamos preguntando una condición. Si nosotros hacemos un console.log de mayor que 10 y le pasamos como parámetro, por ejemplo, 9, debería devolvernos false. Vamos a probarlo y nos devuelve false. Si le pasamos 11, nos devuelve true porque 11 es mayor que 10. Bien, pero esto yo lo había simplificado porque en las funciones flecha, recuerden cuando tenemos una sola, una sola sentencia después de la flecha, el return es implícito y no hace falta poner las llaves. Entonces nos viene muy bien para hacer una función bastante simple. De hecho, cuando hay un solo parámetro, tampoco hace falta poner los paréntesis, así que ahí lo podemos todavía simplificar más. Y fíjense que el resultado sigue siendo correcto. Pero supongamos que queremos hacer una función que nos permita armar este tipo de funciones y que no solo podamos comparar con 10, sino que podamos comparar con cualquier número. Podemos hacer lo siguiente.
tenemos, por ejemplo, una function que vamos a usar como función padre, digamos, y vamos a ponerle mayor que, y ahora le vamos a pasar un parámetro. Dentro de la función queremos que nos retorne, return, si el número es, perdón, acá va a ser nuestra función flecha dentro de esta función principal, nos va a retornar una función flecha. Y vamos a ver si número es mayor a otro número que nosotros queramos poner. En este caso le habíamos puesto 10, pero supongamos que queremos que sea otro número. Le vamos a poner x porque no se me ocurre otra mejor. Y como parámetro acá tenemos que pasarle x. Bien, fíjense que sin tener en cuenta ya esto ya no lo estamos usando. Fíjense que acá tenemos una función que tiene como parámetro x y lo estamos usando dentro de la función, pero lo que nos retorna esa función es otra función, es una función flecha. Si yo acá pongo function, o en realidad debería ponerle, por ejemplo, mayor que 10, lo que sea, fíjense que es una función flecha. Tenemos nosotros nuestro parámetro, tenemos nuestra flecha y tenemos la condición esta que nosotros queremos ver si se cumple. Pero este número no está definido en ningún lado, o sea, está el parámetro aquí dentro y usado aquí dentro, pero no es el parámetro de esta función, sino que simplemente es el parámetro de esta nueva función que se retorna. Y a partir de acá podemos hacer funciones nuevas, por ejemplo, queremos hacer ahora const mayor que 10 y podemos llamar a la función principal mayor que y le ponemos el 10 como parámetro de la x. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es armar esta función que contiene esta función, pero con la x reemplazada en 10, que es lo que nosotros le indicamos en este parámetro. Esto nos viene útil porque podemos armar, por ejemplo, también mayor que 20, algo así, por ejemplo, mayor que 20, y acá le pasamos 20 como parámetro. Ahí está. Y ahora podemos hacer esto mismo que hicimos acá. Fíjense que ya lo tengo llamado, le puse el mismo nombre que la de abajo a propósito para tenerlo ya llamado. Y si esto lo corro, digamos, va a salir true y si le pongo 9 va a salir false otra vez sin ningún problema. Pero sí que esta función nos retorna una función, entonces es importante primero que sepan que se puede hacer eso, se puede retornar una función para usar dentro de otra. Y también que a partir de ahí podemos hacer como funciones secundarias que usan esa función principal. Fíjense que estas dos están usando la misma y armar como mini set de funciones que tienen funcionamientos similares, pero con valores diferentes que le pasemos como parámetros. De nuevo, es muy complejo, es muy enredado también, y no es importante que eso lo aprendan esto así de una. Sobre todo que vayan entendiendo un poco la lógica de cómo funciona JavaScript y de qué cosas se pueden llegar a hacer, porque si entendemos cómo funciona la lógica y entendemos en qué orden ejecuta todo y cómo exactamente las cosas se devuelven y cómo funcionan, esto sale sin querer, este tipo de cosas más adelante cuando le agarren más práctica y hagan código todos los días, este tipo de retornos y cositas así les van a salir un poco sin querer o sin darse cuenta capaz, porque van a hacer cosas que hagan bastante seguido y que les sirvan porque están aprovechando la lógica de su lenguaje para hacer sus programas. Bien, vamos a ver ahora lo que a mí me gusta más de esta clase, que son los métodos de búsqueda y transformación, y vamos a ver por qué era necesario ver toda esta parte de abstracción, sobre todo, antes de ver esto. Pero antes de hacer eso, vamos a armar un par de arrays porque vamos a usarlos. Vamos a armar un par de arrays diferentes por las dudas de que necesitemos para cada uno de estos métodos. Y vamos a poner, por ejemplo, con números, y vamos a poner algunos números random: 50, 12, 37. 25, 6, algo así. Que sean números bastante variados y ya nos sirve perfecto. Vamos a poner const animales también. Y vamos a poner perro, gato, cisne, tortuga. Ahí están. Perfecto. Y vamos a hacer un array de productos también, porque, bueno, de productos, más que nada de objetos, de lo que sea, pero que sean objetos. Vamos a hacerlo de productos y vamos a abrir nuestro array y vamos a poner adentro varios objetos. En principio vamos a poner nombre mesa, por ejemplo, y precio, vamos a ponerle cualquier precio a cada uno. Y vamos a poner varios objetos así acá dentro de nuestro array. Nombre, silla, precio, vamos a ponerle 2000. Nombre, ventana, precio 4500 y uno más, nombre, puerta y precio
3000, ni idea, pero ahí estamos. De hecho, vamos a hacer algo más interesante todavía. Vamos a duplicar el de silla, que uno sea silla de plástico y otro sea silla de madera. Y sí, creo que ahí va a estar bien. Vamos a poner un poco más cara la de madera simplemente por hacerlo un poquito lógico. Y bien, vamos a empezar a ver de a poquito estos métodos de arrays, métodos de búsqueda en arrays que nos van a servir un montón cuando queramos trabajar con arrays. Se usan un montón, se usan muchísimo. Esto sí que está bueno ir aprendiéndoselo. Como siempre digo, no es necesario que se los aprendan de memoria. Esto se googlea muy fácil, digamos. Ahora vamos a ir viendo. De hecho, voy a ver ejemplos de cómo buscar en Google este tipo de cosas porque me parece también un skill, un, una habilidad muy importante saber buscar en Google. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver el primer método que se llama, y voy a dejar un comentario, for each. Y lo que hace for each es recorrer el array y ejecutar lo que le digamos con cada elemento. Es decir, va a recorrer cada uno de nuestros elementos y va a ejecutar lo que le digamos. Lo va a hacer básicamente. Vamos a ver, por ejemplo, si llamamos a nuestro array de números, números.forEach, y así se llaman todos estos métodos, es el nombre del array, punto, el nombre del método. Son métodos como los que podemos crear nosotros adentro del array, por eso se escriben de esta forma. Y también, a ver, se escribe así como si fuera una función, como si fuera un método, le ponemos los paréntesis y acá lo podemos cerrar, pero adentro vamos a tener que hacer varias cosas, por eso lo voy a abrir así de esta forma. Y lo que solemos hacer es, primero que nada hay que pasar una especie de parámetro sí, de parámetro que vamos a recorrer. Y mejor lo voy a dejar una línea para explicar esto. Voy a abrir otros paréntesis, dentro le vamos a pasar este parámetro, vamos a escribirlo primero y le vamos a pasar una función flecha dentro. Y lo que estamos haciendo acá es, fíjense cómo es la sintaxis, es el nombre del array, punto for each, abrimos paréntesis de todo el for each, abrimos un paréntesis para nuestro parámetro y le pasamos una flecha con llaves, o sea, una función flecha directamente dentro del for each. Y lo que nosotros le pasemos acá adentro lo va a hacer con cada uno de nuestros elementos. ¿Por qué le pongo la palabra número? Acá puede ir cualquier palabra realmente, es un parámetro, pero esto va a representar a cada uno de los elementos de nuestro array. Si yo pusiese acá productos.forEach y acá le pongo producto, lo que va a hacer es recorrer cada uno de estos objetos. Cada uno de estos objetos los va a recorrer y va a hacer lo que yo le diga. Si yo pongo números.forEach, número va a recorrer cada uno de estos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser como un ciclo de 6 veces. Y va a ser, esta palabra que está dentro del parámetro es lo que representa a cada elemento de nuestro array. Si fuese este, sería cada uno de estos números. Si fuese este, sería cada uno de estos objetos enteros. Bien, y lo que yo suelo hacer es siempre intentar ver si esto tiene una palabra en singular, porque los arrays por lo general los ponemos con nombre en plural. Em, ¿Por qué? Y me gusta mucho pensarlo así. Esta palabra reservada for each, lo que significa en inglés es por cada. Entonces, si lo leemos así, tiene un poco de lógica poner esto así en singular y bastante representativo, porque yo como los leo siempre a los for each es lo siguiente. En el array de números que tenemos acá a la izquierda, por cada número hace lo que te diga acá adentro. Entonces, me parece que leerlo así aclara un poco cómo funciona. Por cada número, haceme por ejemplo, console.log de ese número. Y si vamos a la consola, vamos a ver que nos devuelve cada uno de los números, 50, 12, 37, los mismos que tenemos acá en nuestro array. Lo mismo podemos hacer con los productos. Vamos a poner, por ejemplo, productos.forEach, y acá le ponemos producto. Ponemos nuestra flecha, abrimos las llaves y vamos a poner, por ejemplo, console.log producto. Guardamos y vamos a ver que nos devuelve cada uno de estos objetos en un console.log diferente. Bien, vamos a verlo. Y vamos a ocultar este de arriba si no nos molesta primero. Control K-C. Y vemos que ahí nos devuelve cada uno de nuestros objetos. Mesa, silla de plástico, cada uno de los objetos del array. ¿Qué pasa si queremos acceder directamente a todos los nombres? Podemos hacerlo simplemente, en lugar de console.log producto, poner console.log producto.nombre, que así accedemos con punto nombre a cada una de las propiedades de nuestro objeto. Recuerden que los objetos accedemos con punto, a las propiedades, perdón, y tenemos una lista de nuestros nombres de objetos directamente en nuestra consola. De hecho, esto se podría hacer, por ejemplo,
eh, una lista de productos, o si tenemos una lista de productos en el carrito y queremos mostrarle al cliente una lista de esos productos que tiene dentro del carrito, hacer una lista con los nombres, o incluso podemos también, digamos, poner el precio acá y consologuear el nombre y el precio uno arriba del otro. Y cuando veamos HTML, podemos, de hecho, vamos a ver un ejemplo. No, esto no. Vamos a ver. Carpi barra. No. Sí, esto es monotienda. Acá está. Este es un proyecto que yo hice para este curso de JavaScript. Y lo que estoy haciendo acá es básicamente lo mismo. Hice un for each para mostrar acá cada una de las categorías. Yo tenía las categorías en un array. Lo mismo con los productos en el carrito. Muestra acá cada uno de los nombres. Entonces podemos empezar a crear divs con cada uno de estos elementos cuando veamos manejo de nuestro DOM, de nuestro HTML. Podemos acá mismo crear divs por cada uno y mostrar el nombre de cada producto. Ese tipo de cosas podemos ir haciendo. Entonces para eso nos va a servir un montón. Bien. Vamos a comentar esto y vamos a ir con el siguiente método que se llama find. Vamos a poner, vamos a dejar un espacio ahí, vamos a poner find y le vamos a poner la explicación. Esto nos va a permitir recorrer el array y retornar el primer elemento que cumpla con una condición. Nosotros en el find le vamos a poner una condición para que esto se cumpla básicamente. O sea, nos va a retornar este método el primer elemento de un array que cumpla con cierta condición. Por ejemplo, si queremos saber si tenemos el animal perro, por ejemplo. Bien, podemos hacer esto igual sí hay que guardarlo en una variable porque nos devuelve algo diferente, digamos. Vamos a hacer, por ejemplo, con perro y podemos poner animales.find y dentro de los paréntesis lo mismo, vamos a tener la misma sintaxis. Por ejemplo, vamos a poner entre paréntesis animal, buscar en el array de animales un animal y acá le ponemos con nuestra flecha la condición. Y la condición que se tiene que cumplir es que animal sea igual a perro. Y si hacemos vamos a poner abajo un console.log de perro, guardamos, vamos al navegador y vamos a ver que nos devuelve undefined y algo hice mal. Algo hice mal. Animales.find. Quiero ver si sacándole las llaves esto cambia. Ahora sí. Sí, efectivamente. En el define no necesitamos esas llaves. O sí, creo que si le ponemos las llaves. Al ser una función flecha necesitamos el return para que nos retorne ese elemento. Ahora, y me olvidé de poner las llaves ahora. A ver si las vuelvo a poner. Ahí está. Ponemos return, return algún animal que sea igual a perro. Y ahora sí nos devuelve perro. Lo había hecho antes sin las llaves. Si le sacamos el return y le sacamos las llaves también. Al ser una función flecha, el return acá está implícito. Y por eso no hace falta escribirlo y tampoco hace falta escribir las llaves. Si la condición que tenemos que poner es una sola, nos sirve un montón. Y el resultado es el mismo, nos devuelve ese elemento. De hecho, podemos también, vamos a comentar esto. Control K, C. Y podemos poner también en nuestro array de productos, vamos a suponer que queremos sacar ver si tenemos una mesa, que nos devuelva el elemento mesa. Y ponemos cons mesa, por ejemplo, o cons producto elegido. De hecho, vamos a hacerlo más interesante todavía. Vamos a poner let producto elegido. Y le vamos a poner un prompt. Ingrese el producto que quiere comprar. Y después hacer un console. O no, vamos. Claro, es que esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner un console.log de. Y miren este console.log, qué complejo. Productos.find. Y vamos a poner de cada producto, buscar un producto donde. Vamos a poner la flecha. Donde producto.nombre sea igual a producto elegido. Y acá podemos pedirle a nuestro usuario que elija un producto, que escriba el nombre de uno de estos productos. Y si lo encuentra, nos va a devolver ese producto. Nos va a devolver. Vamos a verlo. Supongamos que ponemos acá mesa. Ponemos aceptar y nos devuelve el objeto mesa. Entonces, ya cuando el usuario. Esto nos sirve, por ejemplo. Nos sirve muchísimo si nosotros queremos que, no sé, en el buscador, si ponemos mesa, nos traiga esa página de producto. Acá no está funcionando, esto no lo hice funcional, pero en este otro proyecto sí, aunque es un poco diferente. Em,
Esto puede servir, por ejemplo, y esto, claro, esto no va a cargar, olvídense. Pero si yo hago clic en este producto y quiero que me muestre la página de producto, por ejemplo, entonces nos sirve mucho que nos busque un producto que tenga exactamente este nombre, por ejemplo, a nuestro array. Y ahí nos va a devolver ese producto entero. Entonces, le estamos diciendo al cliente ya, estamos teniendo ya un poquito de interacción, que nos ingrese el nombre de un producto. Y a partir de ahí podemos retornar ese producto. Bien, genial. Y nos devuelve ese producto. Si ponemos, por ejemplo, tenemos puerta, ponemos aceptar, nos devuelve en la consola el objeto puerta. Solamente en ese array nos devuelve este objeto, no nos devuelve todo el array. Entonces busca en ese array, busca en el array de productos un producto donde producto.nombre sea igual a producto elegido, que es el que el usuario ingresó acá. Bien, nos sirve un montón todo esto, entonces ténganlo en cuenta porque los vamos a estar usando un montón. Bien, vamos a ver el siguiente método, que es filter. Y lo que nos permite filter es retornar un nuevo array con todos los elementos que cumplan con una condición. A ver, recorrer, vamos a ponerlo igual que el de arriba, recorrer el array y retornar uno nuevo con todos los elementos que cumplan con una condición. Bien, este método se escribe y funciona muy parecido al find. La forma de escribirlo es exactamente la misma. Vamos a hacerlo con lo mismo, con animal, por ejemplo. Vamos a poner, uy, lo puse acá arriba. Vamos a poner const perro y vamos a poner lo mismo, animales.filter en este caso. Vamos a poner animal como parámetro para que busque entre cada animal. Ahí está. Un animal donde sea igual a perro. Y vamos a hacer un console.log de perro. De hecho, creo que lo que voy a hacer es cambiarlo así después, si ven todo junto y no les molesta. Vamos a ponerle gato y acá gato y guardar. Y si guardamos esto, vamos a la consola, vemos que nos devuelve un array. No nos devuelve el objeto gato como pasaba con find. La diferencia entonces entre find y filter es que find nos devuelve el primer elemento, es decir, si acá hubiese dos perros, nos devolvería solamente el primero. Si hubiese dos productos que se llamen mesa, nos devolvería solamente el primero. En cambio con filter, filter nos permite buscar en un array todos los elementos que cumplan con una condición que nosotros le pongamos. En este caso que sea igual a gato. Em, y nos devuelve siempre un array. No importa si es uno o varios los elementos que encuentra, siempre nos devuelve un array. Y fíjense, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a buscar ahora sí en productos. Tenemos dos sillas, una de plástico y una de madera. Y esto se puede hacer un poco más interesante todavía. Vamos a poner, por ejemplo, con sillas. Y vamos a poner que en productos.filter busque un producto. Y la condición que queremos que se cumpla es, siempre acá me equivoco con la flecha. La condición que queremos que se cumpla es que el producto sea igual a silla. Bien, el problema con esto es que vamos a poner un console.log de sillas. El problema con esto es que vamos a tener esto lo puse mal. Y todo lo escribí mal, Dios mío. Producto, ahí está. Ahora sí. El problema con esto es que vamos a tener como respuesta entonces un array vacío, porque no tenemos ningún producto que se llame exactamente silla. De hecho, acá debería haber puesto producto.nombre, porque estamos buscando en el nombre de cada producto alguno que se llame silla. Pero de nuevo, tenemos un array totalmente vacío. Recuerden, filter siempre retorna un array, aunque no encuentre nada. Em, y no hay ningún producto que se llame silla. Pero esto se puede poner todavía más interesante, porque podemos poner el método includes, que lo vimos en la clase pasada. Y si nuestro producto en el nombre incluye la palabra silla, que nos consologue todo esto. Y vemos que ahora sí nos retorna un array con dos elementos y que es silla de plástico y silla de madera. Bien, esto así tal cual con el includes y todo se usa muchísimo para búsquedas. Si yo por ejemplo acá en mi... Ah, creo que esto no funcionaba. Eh, sí que funciona. Fíjense acá, la búsqueda es celu y responde con todos los celulares. Si yo pongo acá parlante, nos va a devolver todos los parlantes. Entonces, nos sirve de nuevo, nos sirve un montón porque podemos hacer filtros en búsquedas, por ejemplo, que busque en los títulos de nuestros productos la palabra parlante. Y todos los que tengan esa palabra con el includes, y esto está hecho exactamente así.
Yo en este buscador lo que estoy haciendo es que haga un filter en mi array de productos, que son todos nuestros productos, que busque la palabra parlante, la palabra que en realidad que se ingresa acá. Esto sería como una especie de prompt. Ya vamos a ver cómo hacerlo con un formulario como este de verdad. Pero nos devuelve todos los productos que tienen la palabra parlante en el título. Fíjense que todos tienen la palabra parlante. Bien, así es como funciona Filter y para qué tipo de cosas se usan. Bien, vamos a ver el siguiente método que es sum. Se escribe some y lo que hace es recorrer el array también y responder true o false según si encuentra o no un elemento que cumpla con una condición. Bien, sum, filter, find, todos se escriben igual, todos se pone una condición y nos devuelve algo. El primero nos devuelve el primer elemento que cumpla con esa condición. El segundo nos devuelve todos los elementos que cumplan con esa condición en un array. Y el tercero nos devuelve true o false. Si encuentra algún elemento que cumpla con tal condición, nos devuelve true y si no, nos devuelve false. Esto lo podemos hacer muy fácil, lo hacemos de nuevo. Por ejemplo, vamos a poner cons cisne y le vamos a poner sum por cada animal, buscar si alguno de esos animales es igual a cisne. Y vamos a poner un console.log de cisne. Y vemos que nos devuelve true efectivamente porque hay en nuestro array de animales un animal que se llama cisne. Si acá hacemos lo mismo, pero vamos a poner cons caballo y ponemos caballo y acá ponemos caballo, que busque caballo en nuestros animales. Si vemos nos devuelve false en esta ocasión porque no hay ningún animal que se llame así. Bien, esto nos sirve de nuevo, podemos hacer un condicional en una búsqueda. Si hay productos que tienen la palabra parlante, mostrar todos. Si en caso de que no haya, supongamos que buscamos una palabra que no hay, nos muestre este mensaje. Acá esto yo lo usé también. Usamos some if alguno de estos, si esto nos devuelve true básicamente, si animales son bla bla bla, animal igual igual, la palabra que haya ingresado el usuario en el buscador o en el prompt nos devuelve true, que muestre todos estos animales en el filter, y si no, que muestre este mensaje. Perfecto, nos sirve todavía el ejemplo de la paginita. Bien, vamos a ver el siguiente método, que se llama map. Map es muy usado sobre todo en React. Cuando vean React van a usar map un montón. Pero lo que nos permite map es recorrer el array y retornar un nuevo array. Vamos a ponerle uno nuevo con los elementos transformados del array original. Hay que tener cuidado porque algunos de estos métodos, como el map, lo que hacen es transformar el array original. Entonces hay que tener cuidado y lo que yo suelo hacer es guardarlos en una variable. Y por ejemplo, vamos a poner cons nombres. Sí, nombres. Y vamos a poner productos.map y vamos a poner que busque un producto. Siempre la sintaxis es la misma. Y vamos a poner nuestra flecha y que nos devuelva el producto.nombre. Acá esto simplemente está retornando el producto.nombre. Y si hago un console.log de nombres, nos va a devolver todos los nombres de nuestro array. Otra vez, vamos a ver en la consola todos los nombres de nuestro array, todos los nombres de nuestros productos, pero nos los devuelve en un array directamente. El map sirve particularmente para arrays de objetos, sobre todo, porque si no, podríamos hacer un for each para hacer esto mismo. Entonces, nada, se podría resolver de otra forma también. Pero map nos sirve mucho porque podemos traer todos los nombres de nuestros productos directamente, fíjense, en un nuevo array diferente. Ya no es el array con precio, sino que es solamente un array de nombre. Entonces, de nuevo, nos sirve un montón. Si queremos hacer una lista solo de nombres de productos, por ejemplo, en este caso yo no tengo algo así en este ejemplo, pero sí que se podría hacer, tener una lista de nuestros nombres de productos sin ningún problema en un array nuevo. Y tenemos otro ejemplo también que podemos hacer con esto un poquito más complejo. Vamos a comentar esto. Y vamos a poner, supongamos, voy a intentar ordenar esto un poco mejor porque no los tengo igual a todos y me pone, ahí está. Bien, vamos a poner por ejemplo cons precios actualizados porque queremos actualizar todos nuestros precios en algún punto de nuestro programa o por alguna razón. Vamos a poner productos.map
Y fíjese que ahora lo voy a escribir un poquito diferente, igual que lo había hecho antes. Vamos a poner producto por cada producto. Y lo que quiero que haga es que me retorne algo, pero ahora va a ser un poco más complejo, no va a ser una sola sentencia, así que necesito las llaves, no como antes. Estas llaves, recuerden la función flecha, no la estamos usando en ningún lado porque tenemos el return implícito y porque hay una sola condición, una sola sentencia, pero en este caso van a ser varias, así que tenemos que escribir las llaves y también el return. Y dentro del return queremos que nos devuelva un objeto. Y fíjense, podemos por cada uno de estos objetos devolvernos otro. Vamos a poner nombre, va a ser producto.nombre y precio va a ser producto.precio por 1,5, por ejemplo. Y ahora nos va a devolver por cada uno de estos productos un nuevo objeto guardado en este array con el nombre exactamente igual que antes, pero con el precio eh, modificado por el precio multiplicado por 1,5. Y si hacemos un console.log de precios actualizados, podemos ver que tenemos ahora los mismos productos del array original. De hecho, vamos a hacer también un console.log de productos. Y vemos que tenemos primero que nada nuestros productos, mesa de 3500, silla de 2000. Y tenemos también nuestro segundo array que es exactamente igual, pero con los precios actualizados. Así, sin ningún problema, lo podemos realizar con la propiedad, con el método map. Bien, map es, como dije, uno de los más utilizados, así que hay que empezar a acostumbrarse a usarlo, sobre todo para cuando veamos, cuando vayan a ver el curso de React, si es que lo hacen, les va a servir un montón aprenderse bien cómo funciona map, porque a partir de map es que vamos a crear un montón de cosas en nuestro HTML. Bien, tenemos también el método reduce. Vamos a separar un poquito esto un poco más. Tenemos entonces, como dije, el método reduce, que lo que hace es reduce, recorrer también el array y retornarnos un único valor. ¿Y qué valor nos va a retornar? Algún valor tras hacer una operación sobre los elementos. Bien, vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, tenemos los numeritos acá, nuestro array de números, que es 50, 12, 37, 17, 25, 6. Me voy a llevar esto ahí abajo para tenerlos más a mano. Después los vamos a poner arriba de nuevo. Pero bien, nosotros queremos que nuestro... Por ejemplo, queremos sumar todos estos valores. Lo podemos hacer con el método reduce sin ningún problema. Por ejemplo, const total, vamos a poner números.reduce dentro de los parámetros. Ahora vamos a ver qué ponemos. Y tenemos nuestra flecha también y lo que va a pasar acá. Bien, dentro de nuestros parámetros, en el caso de reduce tenemos que tener dos. Primero que nada, un acumulador, que es donde se va a ir guardando y al final es también lo que va a retornar el método reduce. El primer parámetro tiene que ser ese acumulador. Es donde se va a ir sumando. Lo que hace el acumulador básicamente es internamente, nosotros obviamente no lo vemos, es 50 más 12, lo suma. Tiene ese numerito guardado de la suma, 62, le suma 37 y así va guardando ese valor total de toda nuestra suma. Bien, y también tenemos otro parámetro que sería el número, en este caso. Y este número es cada uno de los números de este array que estamos nosotros reduciendo, básicamente. Bien, y después de la flecha lo que queremos hacer es que el acumulador se le sume cada número. Bien, esto también nos sirve mucho porque tenemos el acumulador que va acumulando todas estas sumas y también en cada una de las vueltas de este reduce se le sume cada uno de los números de nuestro array. Y por último tenemos que poner una coma acá al final, es un poco rara la sintaxis, y poner el número con el que queremos iniciar la suma. En este caso queremos que arranque en cero, queremos que sume solamente estos, entonces queremos que arranque en cero. Y si hacemos un console.log del total, nos va a devolver la suma de todos esos números. 147, no sé si es eso, pero le creo al JavaScript, así que es evidentemente ese el total. Y este método también nos sirve mucho porque podemos hacer estas operaciones con arrays. Y también podemos hacerlos con los precios, por ejemplo. Si tenemos un total, y en este caso yo usé reduce para este caso en particular, y también para este, porque lo que estoy haciendo acá es... No, en este caso simplemente multipliqué el precio del producto por 4 para que muestre este número. En realidad el precio del producto por el número que se elige acá. Pero sí que acá hice un reduce de todos estos números, de este precio, más este precio, más este precio. Hay internamente un reduce hecho para que acá muestre el número total de la suma de esos números.
Y la forma de hacerlo con el carrito, por ejemplo, const total carrito. Vamos a poner un productos.reduce. Supongamos que estos son los productos agregados al carrito, ¿no? Y vamos a tener entonces un acumulador, un producto, porque va a recorrer cada uno de nuestros productos. Y dentro tenemos que tener entonces el acumulador más producto.precio. Y de nuevo, una coma con el número en cero, porque queremos arrancar en cero esta cuenta. Vamos a poner un console.log de total carrito y vamos a tener entonces la suma de todos los de todos los precios de nuestros productos en el carrito. En este caso, todos estos numeritos de precio. Y acá fíjense que yo estoy recorriendo cada producto en el parámetro y acá no tengo que poner producto precio, sino que acá de cada uno de esos productos que estoy recorriendo, buscar el precio y eso sumarlo en el acumulador. Y así es como sumamos lo mismo, como hice acá. Cada uno de estos productos en el carrito, su precio lo sumé a un acumulador dentro de un reduce para mostrar este precio final de acá abajo. Bien, vamos a comentar esto y vamos a ver el siguiente método que es sort. Y sort lo que nos permite es reordenar el array según el criterio que le indiquemos. Y sort por lo general lo van a encontrar con esta sintaxis. Yo no entiendo exactamente qué es lo que hace internamente esto, pero siempre se escribe de esta forma. Tenemos números, por ejemplo, sort, y lo que va a hacer es reordenarlo, por ejemplo, de menor a mayor o de mayor a menor. Dentro del sort tenemos que poner de nuevo dos parámetros A y B, se suele poner así, y lo que nos devuelve es A menos B. Y lo que hace esto es ordenarlos de menor a mayor, básicamente. Si nosotros hacemos un console.log de números, guardamos, vamos al navegador y vemos que nos devuelve el array de números ordenado de menor a mayor. Y fíjense otra cosa de los que les decía antes, esto no lo guardé en ningún lado, esto está simplemente acá, llamado como si fuese una función, un método básicamente, y está reordenando nuestro array. Esto va a modificar el array original y lo va a ordenar de menor a mayor. Si yo quisiera ordenar de mayor a menor, simplemente hay que cambiar este a menos b por a más b. Y si guardamos, vemos que ahora nos devuelve de mayor a menor nuestro array ordenado. Pero recuerden que este método es destructivo. Esto significa que transforma y modifica el array original y lo deja así para el resto del programa. Nunca va a volver a estar como estaba antes a partir de que nosotros tengamos un sort en nuestro programa. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver el objeto mat. Y lo que iba a hacer antes es volver a ordenar todo esto. Voy a volver a dejar esto arriba de los métodos. Esto va a estar acá. Así lo tienen a mano. Siempre dejo estos archivos yo en la descripción. Y quiero tener todo esto un poquito más ordenado antes de avanzar. Acá deberíamos tener más espacio. Y ahí estamos. Bien, perfecto. Vamos a ver el objeto mat. Y para eso antes lo que voy a hacer es crear dos variables con número decimal 1, vamos a ponerle. Para los ejemplos simplemente, un 1.25 y cons número decimal 2 que sea 1.75. Solo para ver los ejemplos de cómo funcionan estos métodos que vamos a ver para el objeto mat o la clase mat. Bien, tenemos primero el min, que lo que hace es retornar el número mínimo de un listado. Acá todavía no voy a usar los números decimales. Y si por ejemplo hacemos un console.log de math.min y dentro le pasamos un par de números, vamos a pasar lo mismo del array sin ningún problema. Vamos a pasarles estos números a nuestro min. Lo que va a hacer es retornarnos el número mínimo de ese listado. Y fíjense que nos retorna 6, que es el más chiquito de todos estos. Lo mismo tenemos el método max, retorna el número máximo de un listado. Y si cambio min por max, nos va a devolver en este caso el 50, porque es el número máximo de ese listado. Bien. Tenemos también otro método que se llama sale y lo que hace sale, ahí está, y retornar el número entero mayor más cercano al que le indiquemos. Y si tenemos, por ejemplo, vamos a poner console.log de math.sale y acá le vamos a pasar en el parámetro el número decimal 1. Es 1.25 en este caso, math.sale. Si guardo esto y lo consologueamos nos va a devolver 2. Fíjense que entonces 6 lo que hace es redondear para arriba. Vamos a poner así.
Retornar el número mm, que le indiquemos redondeado hacia arriba. Me parece un poco más claro. Bien, retorna el mismo número, obviamente, transforma el número que le pongamos en un número entero redondeado hacia arriba. Eso es lo que hace Sail y nos devuelve 2 habiéndole pasado 1.25. De hecho, podemos poner 1.25 acá sin problema, obviamente, y nos devuelve lo mismo. Bien, vamos a tener también Floor, que lo que hace es totalmente lo contrario, el número que le indiquemos redondeado hacia abajo. Y en lugar de Sail ponemos Floor. Y si ponemos 1.25, fíjense que, vamos a ver primero esto. En Sail, console.log, math.sail, si pongo 1.75, acá ambos me devuelven 2. Fíjense, 2 y 2. En cambio, Floor si yo le paso 1.25 o 1.75, los dos me va a devolver 1, porque redondea hacia abajo. No importa cuán grande sea el número decimal, siempre redondea hacia abajo. Por otro lado, tenemos el método round, que hace exactamente lo que todos esperamos que haga cuando redondeamos números, que redondee hacia abajo si es menor a 1.5 y hacia arriba si es mayor. Y entonces retorna el número eh, que le indiquemos redondeado más cercano. Algo así, me parece mejor la explicación. Y vamos a ponerle round en lugar de floor. Uy, ahí está. Y si guardamos, entonces ahora nos va a devolver 1 y 2. Son estos últimos de aquí abajo. Bien, entonces el 1.25 nos devuelve 1 y el 1.75 nos devuelve 2. Lo más lógico que debería pasar cuando redondeamos números. Bien, quiero dejar esto con las variables. Me parece que queda un poco mejor también ver el ejemplo de que podemos usar variables para estas cosas. Así que lo vamos a dejar así. De hecho, lo voy a dejar dos con variables y uno con los numeritos. Así quedan los dos ejemplos. Bien, y voy a comentar todo esto. Así no nos molesta ahora. Y bien, tenemos también el mat random. Vamos a ver qué es eso. Random, vamos a poner esto, retornar perdón, un número aleatorio entre 0 inclusive y 1 inclusive. Bien, vamos a hacerlo muy simple. Vamos a poner un console.log de math.random. Vamos a guardar esto y vamos a ver que en la consola nos devuelve un 0,34. Si actualizamos nos devuelve 0,6. Si actualizamos nos devuelve 0,19. Siempre nos va a devolver un número aleatorio entre 0 y 1. Bien, hay cosas que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, si yo quisiera que esto esté redondeado, que sea 0 y 1 básicamente, podemos hacer un math.round y encerrar este random en ese round, y lo que va a hacer es siempre redondearlo y siempre nos va a devolver 0 o 1. Fíjense, ahora siempre nos devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Qué pasa si esto redondeado así como está? Yo quiero que, y vamos a separar un poco esto, así se entiende un poco mejor cada una de las partes. Yo quiero que este random no sea entre 0 y 1, que sea, por ejemplo, entre 0 y 50. Bien, podemos multiplicar esto por 50 básicamente, porque es cualquier número que salga entre 0 y 1, que va a ser 0,5 por ejemplo. Lo multiplicamos por 50, ahora nos va a devolver siempre un número entero. Fíjense, entre 0 y 50. Quiero ver si llega alguno en 40 y pico, así vemos que el ejemplo funciona. 1, 10, 7, 45. Ahí está. Siempre un número entre 0 y 50 va a mostrar 0 y 50 inclusive. Bien, porque estamos multiplicando ese random que nos aparece por 50 básicamente. Es una operación que estamos haciendo acá directamente. Bien. Y si queremos, por ejemplo, no sé, que sea un número random. A ver, lo que hace por 50 es un número entre 50 números, básicamente. Lo que pasa es que el inicial es 0, entonces el final va a ser 50. Pero si le ponemos, por ejemplo, acá al final le ponemos más 20, lo que va a hacer es arrancar en 20, porque ese 0 mínimo que teníamos ya no es 0, sino que es 20. Bien, porque le estamos sumando 20 a cualquier número final que sea. Y acá lo que nos va a pasar es que vamos a tener eh, un número random desde 20 hacia arriba. ¿Y cuánto hacia arriba? 50 hacia arriba. No es que máximo va a ser 50, sino que van a ser desde 20, 50 más hacia arriba. O sea, a 70, 70 va a ser el número máximo en este caso. Y si vemos, tenemos ahí 62, tenemos 70, tenemos 49, 47, 62, 35,
Bien, todos números, ahí está, 22, 27, todos números entre 20 y 70. Bien, entonces, como digo, esto nos sirve un montón. Sobre todo tener el round ahí cerquita también nos sirve mucho. Y para esto tengo otro ejemplo que yo había usado en otro proyecto que hice por hacer otro proyecto. Tenía otro proyectito ahí hecho, vamos a verlo. Es Rock, Paper, Scissors. Es un piedra, papel o tijera que nos permite, por ejemplo, bueno, primero que nada poner el nombre y después jugar a piedra, papel o tijera contra la computadora. Tenemos acá piedra, papel, tijera y lo que hice yo internamente en JavaScript fue, si la computadora elige uno, o sea, lo que hice fue hacerle elegir un número random entre uno y 3 básicamente. Y si elige uno que sea, que equivalga a piedra en un array, si elige 2 que equivalga a papel y si elige 3 que equivalga a tijera. No hay otro número que pueda elegir la computadora. Y fíjense que siempre elige uno de esos obviamente, ¿no? Piedra, papel o tijera. Y así es como se puede jugar. Yo elijo uno, por ejemplo, yo elijo el papel y la computadora elige otro número. Si son iguales, y ahí también hay condicionales. Si son iguales, nos va a poner acá arriba que es un empate y no va a sumar puntos a ninguno. Sí, y después tuve que hacer ahí unos condicionales un poco complejos porque si yo elegí uno y la computadora eligió 3, yo gané, pero si la computadora eligió 2, la computadora ganó, entonces hay que tener ahí un par de operaciones raritas, pero se puede hacer sin problema. Pero lo importante es que la computadora elige un número aleatorio, primero que nada, entre uno y 3. Cada vez que yo aprieto un botón, la máquina hace esto, ¿no? Un math.round, perdón, ni siquiera round, va a ser floor, y le vamos a poner acá adentro un math.random que vaya desde, supongo que acá si ponemos por 1 más 3 esto debería, no, perdón, por 3 porque queremos que sea un rango de 3 números, más uno. Y si guardamos esto, vamos a poner console.log en la consola, vamos a ver la consola y debería devolvernos siempre un número aleatorio entre uno y 3. Y fíjense que cada vez que actualizo nos devuelve un número aleatorio entre uno y 3. Eso fue básicamente lo que yo hice para ese jueguito de piedra, papel o tijera. Para esa parte, no obviamente, solamente para que la computadora elija un número aleatorio tuve que hacer esta operación. Creo que la había hecho un poco más compleja. De hecho, si buscamos, por ejemplo, JavaScript, random number between 1 and 10, por ejemplo, entre 1 y 10. Y si buscamos esto, y sobre todo si buscamos en inglés, va a haber respuestas segurísimo. Fíjense, voy a entrar a la primera y nos va a devolver acá. Es que incluso fíjense lo que hizo esta persona fue, vamos a probar esto. La primera respuesta que hay. Voy a comentar esto. Y vamos a probar esta función que acabo de copiar. Bien, lo que hace esta función es permitirnos elegi- eh, permitirnos generar un número aleatorio entre un mínimo y un máximo que nosotros queramos. Entonces, fíjense de nuevo lo de la abstracción, ¿no? Lo que vimos en la primera parte de la clase, lo de hacer una función que se pueda reutilizar. No solamente hacer un mat random entre 1 y 3, sino hacer un mat random entre cualquier número y cualquier número. Y fíjense, a partir de esta función, por ejemplo, vamos a ponerle generar número, y sí, número random se va a llamar esta variable. Y acá le pasamos 1 y 6. Fíjense, ahora va a poner un número aleatorio entre 1 y 6 siempre que actualicemos. Pero acá cuando llamamos a la función podemos ponerle ya cualquier número. Entonces nos viene muy útil porque podemos usarla acá para esto o podemos usarla más abajo donde necesitamos generar otro rango, otro número random entre otros rangos sin ningún problema. Podemos elegir entre 100 y 200, por ejemplo. Y nos va a generar siempre un número aleatorio entre 100 y 200. Y fíjense que acá usa flor y esto es importante, no quiero explayarme mucho en eso porque es un detalle nada más. Lo mismo hice yo acá cuando hice esto, porque si yo genero un número random entre 1 y 3 me puede llegar a generar 3.6 por ejemplo. Y si le pongo round, me va a redondear eso hacia 4 y yo quiero que me lo redondee hacia 3. Entonces Flor lo que hace es siempre redondear hacia abajo. El 3.6 va a ser 3, el 2.6 va a ser 2 y el 1.6 va a ser 1. Y hay las mismas posibilidades también de que cualquiera de los tres toquen porque no va a haber un 0 punto ni nada porque arrancamos en 1. Bien, no quería explayarme mucho en eso, así que espero que haya quedado un poquito claro. Y esta función se las voy a dejar también acá en los archivos para que la tengan.
No queda nada más por esta clase. Espero chicos que les haya servido, que se haya entendido un poco mejor cómo funcionan todas estas operaciones y cualquier cosita me la dejan en los comentarios. Como siempre les digo, me gusta mucho que me dejen comentarios, que me dejen likes y que se suscriban, me sirve un montón. Así que nada, nos vemos en la próxima clase chicos, los dejo, un abrazo, chau chau.